Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y vamos a hablar de este escenario muy interesante que es aquel hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, como dice la palabra. Y la palabra nos enseña de este hombre, este personaje. Y vamos a leer Marcos 10, versículo 46. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Dice la palabra del Señor que Jesús, el Señor Jesús, y sus discípulos y una gran multitud estaban pasando por Jericó, y en eso se encuentra con alguien en el medio del camino, y este hombre es llamado Bartimeo. Y la palabra nos dice que está sentado junto al camino mendigando. Y lo cierto es que esto es lo que usualmente este hombre hacía: mendigar. Y se paraba o se sentaba junto al camino, ¿verdad? Ahí con su capa, junto al camino, mendigando a los judíos o a la gente que pasaba, porque él dependía de la limosna de la gente, ¿verdad? Entonces la palabra nos enseña eso. Vemos a este hombre en esta condición haciendo estas cosas. La pregunta viene ahora. ¿Sí? Es importante preguntar. La pregunta viene: ¿habrá tenido Bartimeo, este hombre que es ciego, habrá tenido alguna esperanza en sus fuerzas de cambiar su estilo de vida? ¿Habrá tenido Bartimeo alguna esperanza de cambiar su estilo de vida por sus propias fuerzas, por sus propios medios? No, ¿verdad? Ciertamente no. Vemos por la palabra que si hoy en día, por ejemplo, veamos un hombre ciego, ciertamente, como dice, tiene un destino ya escrito, como muchos lo llaman, con ese imposibilidad de poder ver. Y ciertamente vemos un hombre con ese estado físico y con esa discapacidad. ¿Habría algo que él humanamente podría hacer para que cambie eso en su vida? Ciertamente no. ¿Cómo cree usted que se sentía Bartimeo en esa condición? Mal. ¿Qué más? Póngase en la condición de Bartimeo. Sin esperanza. Sin esperanza. Fracasado. ¿Verdad? Frustrado. Sin esperanza. Mal. Triste. ¿Verdad? Porque él está viviendo, ciertamente está viviendo. ¿Qué cosa está viviendo? Una condición que le causa sufrimiento. ¿Sí? Porque no ve. Es algo normal. Es algo natural que eso sienta este hombre llamado Bartimeo. Entonces, es interesante. Porque en este escenario, la palabra te dice que este hombre tiene esta condición física, esta discapacidad, que está ciego, que no puede ver. Ahora, si lo representamos por el lado o por el paralelo espiritual, la palabra nos enseña que el hombre está cegado espiritualmente. No puede ver a Dios por sus propios medios. Vamos a leer este versículo, ¿sí? Está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, donde la palabra te dice que el hombre quedó totalmente con el entendimiento cegado. No puede ver a Dios por sus propios medios.
Él está imposibilitado de ir a Dios por sus propios medios. Es por eso que la Biblia nos enseña que Dios viene, ¿qué cosa? A rescatar al hombre. Y es Dios que viene a traer luz al entendimiento del hombre para que el hombre pueda ver a este Dios verdadero. 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? El diablo cegó el entendimiento del hombre. Por naturaleza el hombre tiene esta condición, está ciego espiritualmente. Dice la palabra después: ¿con qué propósito el diablo cegó el entendimiento del hombre? Dice: para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces entendemos por estos versículos que hemos hablado de Bartimeo, de algo natural, de algo que está pasando en la vida de este hombre, pero a la misma vez lo traspasamos por el lado espiritual y entendemos que toda persona, que todo ser humano nace con esta condición espiritual. ¿Cuál es? Que está ciego espiritualmente. Si usted se pone a pensar y me pone en un lugar de Bartimeo, ciego, no veo nada, está todo oscuro, solamente escucho voces, no puedo hacer nada en esa condición, ¿verdad? Dependo capaz de otra persona para que me ayude a caminar, para que me dirija los pasos. De la misma forma dice la palabra que el hombre quedó ciego espiritualmente, ciego. No hay forma ni manera que el hombre pueda ver a Dios en su vida personal, no lo hay. Por más que el hombre quisiera, por más que el hombre estuviera pasando cualquier circunstancia en su vida, él no puede ver a Dios por sus propios medios. Así como el hombre Bartimeo, por más que él quisiera ver, por más que el anhelo que él tenga, por más que el deseo que él tenga de ver a Dios, de ver la creación, de ver el paisaje, de ver su entorno, ¿lo podía hacer? No. Humanamente no podía hacer. De la misma forma el hombre espiritualmente no puede hacer nada para que salga de esa condición espiritual. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Amén? Sí. Entonces dice la palabra acá que ese hombre estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba haciendo lo que usualmente hace siempre en esos días. Se sentaba junto al camino a mendigar. No había nada nuevo que Bartimeo estaba haciendo lo mismo. ¿Verdad? ¿Habrá algo que realmente cambie el destino de Bartimeo? Hablando de él mismo, o de su entorno, de las fuerzas que él pueda tener. ¿Habrá algo que él pueda cambiar su destino? Ciertamente no. Es por eso que de la misma forma como Bartimeo dio un destino donde por su estado, su condición física, un destino de sufrimiento y de oscuridad, ¿verdad? Y no puede hacer nada para que eso cambie, o nadie puede hacer por él algo para que eso cambie. De la misma forma el hombre espiritualmente también se encuentra en esta condición y no puede hacer nada el hombre para que cambie. No puede hacer nada. El hombre no puede hacer nada para que cambie. ¿Sí? ¿Se entiende? El hombre no puede hacer nada para que cambie. ¿Qué cosa tiene que cambiar el hombre? Su estado, su condición espiritual. El hombre no puede hacer nada para que cambie. Él, ni su entorno, ni otra persona puede hacer que el hombre espiritualmente pueda ver a Dios. Solamente el hombre se queda en esa condición y no puede hacer nada. No hay esperanza, como bien lo dijeron. Pero gloria a Dios, porque Dios ha provisto a alguien en un tiempo y hasta hoy para que ciertamente la condición espiritual del hombre cambie. Y su nombre es Jesús. Amén.
Y vemos la palabra que Jesús también se va a encontrar con este hombre llamado Bartimeo. Bartimeo, ¿verdad? Se va a encontrar con este hombre. Y algo va a acontecer. Y ahora, por lo que vamos a leer, vamos a entender también algo. De que Bartimeo no es un hombre solamente que se quedó con los brazos cruzados. No es un hombre que se quedó sin conocimiento del Dios de Israel. Por lo que vamos a leer, vamos a entender que Bartimeo estaba ciego, pero no estaba sordo. Y él podía oír. Y ciertamente, este hombre llamado Bartimeo no es cualquier ciego. Y lo vamos a ver. ¿Amén? Dice la palabra, el verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que dice Bartimeo. Este versículo 47 comienza diciendo: y oyendo, mira que está a tu costado, tienes que estar oyendo. Dice, oyendo, ¿verdad? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que dice la palabra. Entonces vemos que Bartimeo ciertamente empieza a oír de un Jesús, ¿verdad? ¿Qué fama tenía Jesús? Era un maestro, que había señales, que había milagros, que hablaba, o sea, si vemos este versículo tan corto que dice: y oyendo Bartimeo que era Jesús Nazareno, y el registro de Jesús, de las cosas que hacía allá, es algo tremendo. Nadie en ese tiempo hacía lo que Jesús estaba haciendo. O sea, no era pequeña cosa si hablamos de que Bartimeo oyó de un Jesús Nazareno. Y lo cierto es que eso produce ¿qué cosa en Bartimeo? Que él empieza a hablar algo y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa este enunciado? ¿Qué significa estas palabras de Bartimeo? ¿Por qué Bartimeo lo llama a Jesús hijo de David? Y después dice: ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere enseñar? ¿Por qué Bartimeo, ¿verdad?, habla de esta forma? ¿Por qué Bartimeo dice estas palabras? ¿Qué es lo que está entendiendo Bartimeo? ¿Por qué lo llama así, con estas etiquetas a Jesús? ¿Qué está dando a entender la palabra? Y lo que está dando a entender la palabra es que Bartimeo ciertamente era conocedor de las promesas de Dios para con su pueblo de Israel. Bartimeo no era cualquier ciego. Era un hombre conocedor de las promesas de Dios para con su pueblo Israel. Acerca de que en un tiempo vendrá aquel Mesías. Un tiempo vendrá aquella promesa, aquel enviado, aquel hijo de David, porque Jesús provino del linaje de David. Aquel rey para libertar a su pueblo de la esclavitud. Y al oír Bartimeo que Jesús hacía tales cosas y hacía muchas señales, prodigios, enfermos eran sanados, ¿verdad?, endemoniados eran libertados, entre otras cosas más, él, por la palabra que en Bartimeo estaba, por la palabra que había sido sembrada en él, por la palabra que continuamente él estaba oyendo, al oír que Jesús venía, ¿y quién era Jesús? Él pudo entender algo. ¿Qué cosa? Que ese tal Jesús es el Hijo de Dios. Que ese tal Jesús es aquel Rey que Dios envió. Que ese tal Jesús, ciertamente, en Él puedo depositar mi esperanza.
Él es el rayo de esperanza en medio de mi oscuridad. Él es la luz que viene, la luz de esperanza para mi vida. Y es lo que ve Bartimeo por la palabra, no por los ojos, porque vemos que está ciego. Por la palabra Bartimeo ve eso. Él entiende eso. Y él no puede quedarse callado. Él no puede quedarse mudo. Él empieza a soltar la palabra diciendo: Señor. Ante eso dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Hijo de David significa que en un tiempo atrás Dios había dado la promesa acerca que vendrá un rey a libertar a su pueblo. Y ciertamente Bartimeo dice: eres tú, Jesús, el que había de venir. En ese Hijo de David está diciendo: eres tú, Jesús, el enviado de Dios. Eres tú, Jesús, el rey de este pueblo. Eres tú el que Dios ha enviado. Y después cuando dice: ten misericordia de mí, lo que Bartimeo está diciendo: Señor, si es tu voluntad, si a ti te place, ten misericordia de este hombre. Él está entendiendo qué cosa, que no es obligación del Señor Jesús que tenga misericordia. Está diciendo simplemente: Señor, ten misericordia. Creyendo también qué cosa, creyendo también, negrito, creyendo también qué cosa, que ese tal Jesús puede hacer algo que el hombre no puede hacer. Cuando le dice Bartimeo a Jesús: ten misericordia de mí, está diciendo que tú, Señor Jesús, puedes hacer lo que yo no puedo hacer, ni lo que mi entorno puede hacer, ni lo que tales personas pueden hacer, pero tú sí puedes hacer si tienes misericordia de mí. Es lo que está hablando Bartimeo. Vemos acá que no solamente está Bartimeo y Jesús, y el Señor Jesús, sino está sus discípulos y la multitud. Es algo tremendo lo que está pasando, porque la palabra nos enseña ciertamente de que ni la multitud ni sus discípulos lo llaman de esta forma al Señor Jesús, pero Bartimeo sí lo llama de esta forma. Es algo tan glorioso. Pero ahora vamos a ver qué es lo que causó entre la gente lo que Bartimeo habló respecto al Señor Jesús. ¿Ustedes qué creen? Que la gente habrá dicho: sí, Bartimeo, así es, él es el hijo del rey David, él es el Señor de señores. Sí, Bartimeo, que tenga misericordia de ti. ¿Ustedes creen que la multitud actuó de esa forma? ¿Que sus discípulos le apoyaron también, el Señor Jesús? No. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y dice después el versículo 48: y muchos le animaban para que no callase. ¿Así dice? Versículo 48. Y muchos lo alentaban para que no se calle. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? Que se cayó y se le reprendían. Y muchos le reprendían para que se callase. En pocas palabras, al escuchar a la gente, decían: cállate, no hables, que estás hablando tonterías y media. La gente no creía en lo que Bartimeo estaba hablando. La gente no entendía lo que Bartimeo estaba diciendo. La gente simplemente no estaba de acuerdo con lo que Bartimeo estaba hablando acerca del Señor Jesús. Esto quiere decir algo. ¿Sabes qué cosa? Bartimeo, en esta condición, sin esperanza, en este destino de oscuridad y sufrimiento, él tuvo una esperanza en Cristo. Es lo que causó la palabra en él. ¿Sí? Sí. La palabra de Dios, ¿qué causó en Bartimeo? Que él tenga esperanza en medio de su situación. Pero el mundo dice que tú no tienes esperanza. El mundo es la multitud.
que le dice a Bartimeo, tú no tienes esperanza. Cállate, Bartimeo. No hay nada para ti. Cállate. Y es lo que pasa hoy en día en nuestra vida. En nuestra vida, hoy en día, por la palabra que has tenido sembrada en ti, hay una esperanza. Y esa es Cristo. Y cuando pasemos por una circunstancia, su palabra es el ancla, ese es donde podemos nosotros abrazar para realmente depositar nuestra confianza en el Señor Jesús o en Dios. Pero el mundo, la realidad, te va a decir muchas cosas. Te va a decir, no creas en eso. Te va a decir, estás perdiendo el tiempo. Te va a decir, es en vano. Te va a decir, es una mentira. Muchas cosas te va a decir. Pero ciertamente, lo que hace la palabra en el corazón del hombre prevalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios, la obra que hace la palabra en el corazón del hombre, en tu corazón, en mi corazón, ciertamente eso prevalece contra cualquier cosa que pueda enfrentarse, contra cualquier circunstancia, frente a cualquier mala noticia que pueda venir, la palabra de Dios prevalece. Y lo cierto es que Bartimeo no se queda callado. No puede quedarse callado. ¿Por qué? Porque él está viendo a Jesús como tal, como el Hijo de Dios. Es lo que hace la palabra en la vida de este hombre. Y esa misma obra viene la palabra de Dios a tu vida para que usted también pueda ver a Dios en su vida personal. Para que usted pueda ver a Dios y confiar en Él y que sea su esperanza en medio de cualquier situación que pueda estar atravesando hoy en día en su vida personal. Yo no sé lo que usted puede estar pasando, pero lo que yo sí puedo decir es que todos acá estamos pasando circunstancias. ¿Sí? Sí. Todos. Yo también. Y lo cierto es que su palabra es como esa ventana que nos permite ver a este Dios de gloria, que nos permite creer, nos permite confiar en este Dios tan maravilloso, que nos ha dicho que nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar, que estaré contigo todos los días de tu vida. Glorioso, ¿verdad? Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, dice, mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se calló. Él siguió hablando, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es algo maravilloso. Porque ciertamente la realidad de Bartimeo y su entorno le decían, cállate. Pero lo glorioso, ¿cuál es? Lo glorioso es que cuando la palabra nos permite entender quién es Cristo, no hay nada que nos pueda callar. No hay nada que nos pueda detener. No hay nada que nos pueda estancar. Simplemente seguimos caminando y creyendo en quién. En este Dios tan maravilloso, tan real y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Crees esta misma obra que Dios está haciendo en el corazón de Bartimeo? ¿Crees que Dios está haciendo también contigo? ¿Lo crees? Sí, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. La palabra nos enseña que hay una obra que ciertamente Dios está haciendo en la vida de Bartimeo, y por medio de su palabra Bartimeo está viendo al Señor Jesús. Y no hay nada que lo detenga, Bartimeo, porque ya entendió la luz de la palabra, la luz del Evangelio, la luz de la palabra, de la Escritura, abrió el entendimiento de Bartimeo, y el Bartimeo, a pesar que está ciego, pero él puede ver que este Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y la palabra dice que él no se cayó. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego. Qué interesante. El Señor Jesús escucha. Aunque el Señor Jesús ya sabía
desde antes que Bartimeo iba a estar en ese camino. El Señor Jesús ya conocía a este hombre desde antes que lo viera, porque Él está tratando con el corazón de Bartimeo. Como también Dios sabe cómo está tu vida y cómo está tu corazón, y Él es experto en tratarlos. Y solamente Él sabe lo que tú necesitas. Amén. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice, en este versículo, nos dice que el Señor Jesús, en vez de ir y acercarse a Bartimeo, ¿verdad? Está ciego este hombre. En vez de ir y acercarse a Bartimeo, ¿verdad? Y hacer el milagro, Jesús se detiene y lo manda a llamar. ¿Por qué lo manda a llamar? Es la pregunta. ¿Acaso el Señor Jesús no sabe que no puede ver? ¿Acaso no sabe que está ciego y le es difícil pararse y caminar y acercarse donde está el Señor Jesús? ¿Verdad? Pero vemos por la palabra que el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Se detiene y lo llama y lo manda a llamar. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Y lo vamos a entender acá. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Interesante. La misma gente que le reprendió a Bartimeo, la misma gente que le mandó a callar a Bartimeo, la misma gente ahora le dice a Bartimeo, Bartimeo, levántate, te llama el maestro. Qué contradicción, ¿no? La misma gente que callaba a Bartimeo, la misma multitud que le reprendía a Bartimeo, ahora le está diciendo, Bartimeo, te llama, levántate. Vemos como el hombre, vemos acá cómo quiere la multitud o la gente congraciarse con el Señor Jesús. Pero ciertamente el Señor Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. La palabra nos enseña después, ¿verdad? Que versículo 50 dice, él entonces, dice Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús lo llama? Porque ciertamente ahora a Bartimeo le toca, ya que habló, ya que dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, ya que empezó a hablar acerca de que para que el Señor Jesús tenga misericordia de él, ahora el Señor Jesús le dice, si tu fe ciertamente te lleva a mirarme como soy y a llamarme, ahora tú tienes que moverte. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y lo que va a hacer Bartimeo es arrojar su capa. ¿Saben que esta capa que tenía Bartimeo era algo simbólico para él? Porque esta capa que tenía Bartimeo representaba ciertamente su sustento, representaba su confianza, porque esta capa que él cargaba tenía una simbología donde la gente lo miraba, porque él estaba sentado con su capa, la gente lo miraba y le daba la limosna a Bartimeo. Y el hecho de que Bartimeo se pare, no puede andar con la capa y lo tiene que desprenderse de esa capa. ¿Sabe qué significa desprenderse de esa capa para Bartimeo? Desprenderse de su sustento en esa condición de ciego. La fe en Bartimeo le hace caminar y desprenderse de esa capa, creyendo ¿qué cosa? Que el Señor Jesús ciertamente iba a hacer el milagro, que Él era su esperanza. ¿Sí? Entonces dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino, ¿a quién? A Jesús. Vino a él. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tal pregunta, no? Si sabía que es ciego, que está ciego. Pero ¿sabes por qué le dice, o por qué le pregunta? Y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Bartimeo se levantó, caminó, se arrojó su capa, le llamó, hijo de David, ten misericordia de mí, está delante de él. Y Jesús le mira y le dice, Bartimeo,
¿qué quieres que te haga? ¿Por qué le haces esta pregunta a Jesús? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? ¿Por qué no de frente va Jesús y pum, lo sana? ¿Estaba probando? ¿Qué le estaba probando? ¿Por qué estaba probando su fe? ¿Por qué decimos que estaba probando su fe? Está buena la respuesta, estaba probando su fe. Pero vamos a un poquito desglosar lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué decimos que estaba probando su fe? Está bien lo que he dicho. ¿Por qué crees tú que estaba probando la fe en Bartimeo? Porque Bartimeo ya había escuchado de la venida de Jesús y él sabía que en cualquier momento se iba a encontrar con Jesús. Por eso le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, lo que he dicho. Pero la pregunta es, nuevamente, Bartimeo está delante del Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y la pregunta que nos hacemos nosotros al leer este versículo es: ¿por qué el Señor Jesús le hace esta pregunta? Si el Señor Jesús sabe que está ciego, pero ¿por qué le hace esta pregunta el Señor Jesús a Bartimeo? Diciéndole: ¿qué quieres que te haga? Y Marquito dice: porque está probando su fe en Bartimeo. Amén. ¿Y por qué decimos que está probando la fe en Bartimeo? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo? Vamos, sin miedo. Estamos acá para aprender. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Sácale. Está bien. El Señor Jesús está probando la fe en Bartimeo. Pero ¿por qué nosotros decimos, o por qué la respuesta es que está probando la fe en Bartimeo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la fe? ¿Sí? Bien. Uno más, que intervenga. ¿Por qué? Vamos a... ¿Qué está probando? ¿Qué está...? ¿Sí? Por ahí va. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Bueno, por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Estás seguro? O sea, la pregunta nuevamente. Vamos al escenario otra vez, ¿sí? Bartimeo, acuérdense, el antecedente. Bartimeo le llama: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo entiende quién es Cristo, ¿verdad? La palabra en él le permite ver a Jesús como tal, como el Hijo de Dios, a comparación que la multitud y sus propios discípulos no creían y aún todavía no lo veían como tal, como el Cristo, pero Bartimeo sí lo está viendo por la palabra en él. Vemos por la palabra, ¿verdad?, que es lo que la palabra permite ver a Jesús como tal. No hay nada que lo para Bartimeo, a pesar que la multitud lo calla, lo reprende. Bartimeo lo sigue hablando, diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra nos enseña que Bartimeo está ahí y Jesús le dice: ven, ¿verdad? Y que Bartimeo se levanta, echa su capa, echa su sustento, echa lo que de donde él dependía, en esa condición de ciego, se levanta y va al Señor Jesús. Está adelante el Señor Jesús, y Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Ojo, el Señor Jesús es consciente de que Bartimeo está ciego, ¿verdad? ¿Y qué más dice la palabra? Que dice: ¿qué quieres que te haga? Y la pregunta que nos hacemos al leer esto es: ¿por qué el Señor Jesús le hace esta pregunta a Bartimeo? ¿Por qué? Y la respuesta de Marquito fue: porque Jesús está probando la fe de Bartimeo.
Y amén a eso. Pero para entender un poquito más, porque es algo muy general, ¿verdad? Para entenderlo un poquito más, ¿por qué decimos que está probando la fe de Bartimeo? Vamos, René. Probar la certeza que él tenía que estaba ante el Hijo de Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso a Dios! ¡Amén! Está probando la fe en Bartimeo. Amén. Está probando la fe de lo que responde Marco. ¿Pero eso qué quiere decir? Que si Bartimeo está seguro que con quien está hablando tiene la potestad y tiene el poder para que le haga Me devuelve la el visión. milagro Me devuelve de recobrar la vista. Si tu fe, si la fe de Bartimeo lo hizo llamar como tal, le hizo ver como el Cristo, si la fe le hizo parar y despojarse de la capa de lo cual era su sustento, si la fe le hizo caminar, ahora que está delante del Señor, si tu fe ciertamente está viva en ti, tienes que creer en que Dios ciertamente Te voy a hacer el milagro. puede hacer ese El milagro. milagro. Y lo que la palabra nos enseña, que Bartimeo responde, ¿verdad? Y dice: Maestro, que recobre la vista. Esa es la fe de Bartimeo. Esta fe está viva. Esta fe no le permitió a Bartimeo estar quieto o estar sentado. Esta fe no le permitió a Bartimeo estar callado, sino esta fe lo movió. Esta fe le hizo hablar. Esta fe le hace confiar en Dios. Esta misma fe que vemos acá en Bartimeo es la misma fe que Dios ha derramado en tu corazón, en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. La palabra nos enseña y nos dice, y Jesús le dijo: vete, le dice, tu fe te ha, Salvado. no le dice te ha sanado, Te has salvado. te ha Te has salvado. salvado. La sanidad es una obra externa que puede hacer Dios en esa condición de cualquier persona que está pasando una enfermedad. Pero acá Jesús dice, tu fe te ha, Salvado. es algo más completo. Ajá. Porque acá el Señor Jesús se está refiriendo ¿a qué? Al corazón, La salvación. al corazón de ese hombre, a su estado espiritual en el cual estaba, y ahora por la palabra en él, ahora está, como dice la palabra Salvo. del Señor. Salvo. En un tiempo estábamos en el reino de las tinieblas, Y después viene la claridad. y por la luz del Evangelio hemos sido traspasados al reino de su luz. Bartimeo ciertamente llega a ser salvo por la palabra. Y dice la palabra, y enseguida recobró la vista. El Señor Jesús pudo hacer el milagro desde mucho antes. Sí, ¿Sí? sí, obviamente. Pero ¿por qué vemos este escenario paso por paso? ¿Por qué? Proceso. Porque Dios quiere porque el Señor Jesús desde un principio está tratando con el corazón de Bartimeo. De la misma forma, te puede decir, y puedes capaz en tu mente, y voy a hablar por hablar, puedes tú capaz de estar escuchando este escenario y esta historia bíblica, y tú mirar tu vida y decir, pero a mí no pasa nada todavía. Estoy así, estoy con este problema, me siento así, me siento asá, estoy atravesando esta circunstancia, estoy en esta situación, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que ciertamente el Señor Jesús lo pudo sanar desde el primer momento que lo vio a Bartimeo. Pero vemos acá que Dios está tratando con el corazón de Bartimeo. De la misma forma, Dios trata con nuestro corazón. Y es necesario pasar por un proceso para entender que necesitamos de un Señor y de un Salvador en nuestra vida. No por una circunstancia, no por una enfermedad. Lo necesitamos. Porque ciertamente la idea es que entendamos que la raíz del problema no es que estoy pasando tal problema,
la raíz del problema en mi vida es que nací con un corazón separado de Dios. Nací con una naturaleza pecaminosa. Y que ciertamente Dios me ha llamado para que sea renacido por su palabra. Dios me ha llamado para que camine en la verdad de su palabra. Y para que ciertamente aprenda a distinguir entre su voluntad y mi voluntad. Y para que aprenda a caminar no conforme a este mundo, sino conforme a su evangelio, su palabra. Entonces hay un proceso ciertamente necesario en nuestra vida para poder entender y comprender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y dice la palabra, y enseguida recobró la vista y se fue del camino. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Le siguió a Jesús, le siguió a Jesús. Y le Le siguió a Jesús en el camino. Lo cierto es que cuando una persona está entendiendo quién es Dios en su vida y la obra que Dios vino a hacer a su vida, cuando un creyente está entendiendo ciertamente lo que Dios está haciendo en su corazón, esta persona nunca se va a apartar. Porque basta y es más que suficiente la obra que hace la palabra para que esta persona ciertamente no se aparte de Dios. Bartimeo, ¿ustedes qué creen? O sea, pónganse a pensar. Ahora Bartimeo ya ve. Ahora Bartimeo ya ve. Ya no depende de uno o del otro, ya no va a pedir limosna. Él tiene la suficiente capacidad para valerse por sí mismo. Pero él ha entendido algo. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Que Él es el Hijo de Dios. Que Él es la promesa. Que Él es el enviado. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿O qué puedo hacer? Si no es seguirle a Él y estar al lado de Él. Es lo más valioso de esta vida. Y Bartimeo lo entiende. Y por eso Bartimeo lo sigue. Bartimeo es un discípulo de Cristo. Amén.